Lliure Directe Radio Clara y como cada lunes vamos con el espacio de cine con nuestro compañero Juan Ángel Saiz, compañero de cartelera, de bandas sonoras y de Cinema Filmovert, que hoy creo que nos funciona todo bien y nos vamos a ver y a escuchar perfectamente. Buen día, buenos días, Juan. Buenos días, pero aunque nos funcione bien, le seguimos diciendo a la audiencia que si nos echa una mano económicamente no está mal. No está mal, no nos vendría mal, la verdad. Porque la verdad es que somos pobres y desgraciados, todo junto. Iba a decir, todo nos pasa a nosotros, pero... Por lo menos lo asumimos con humor. Exacto. Juan, vamos a hablar de estrenos de cartelera, a ver qué podemos encontrar, por ahí, por los estrenos, si hay algo que valga la pena. Sí, hay alguna película interesante. Una que viene de Guatemala, que ya en sí mismo, bueno, pues es algo interesante porque es una cinematografía escasa de la que nos han ido llegando películas muy contadas en los últimos años, pero interesantes. Y esta de ahora, que ha ido también por un recorrido de festivales hasta llegar a las pantallas cinematográficas, es una de ellas. Cadejo Blanco se llama. Y lo que nos cuenta es la historia de una mujer que en principio tiene una vida más o menos feliz, una chica joven en realidad, vive con su hermana en la casa familiar y un día la hermana desaparece y ella se propone buscarla a toda costa. Y para eso se tiene que meter en los ambientes más tenebrosos de toda la delincuencia y de todo lo que tiene que ver con las maras y cosas similares. Es una película bien hecha. No es especialmente agradable en el sentido de que lo que vamos a ver es ese submundo que quisiéramos pensar que no existe, que en países como Guatemala, Honduras y en otros, pues no es que no existe, sino que más bien existe permanentemente. México también sería otro caso de delincuencia generalizada, de asesinatos indiscriminados, porque la vida de las personas no vale prácticamente nada, y todo esto se describe muy bien. Y además se describe a partir de cómo se mete esta mujer en ese submundo y realmente se va encontrando paso a paso con todo tipo de barbaridades. Yo creo que es una buena película. Si quieres incómoda, lo digo ya también para la gente, porque no es una película como para decir qué bien me lo he pasado, no, es otra cosa diferente. Exige un cierto esfuerzo para verla y produce un cierto dolor también el comprobar cómo se vive en estos sitios. Pero yo creo que es una película a recomendar y además a decir que se estrena en pocas salas, que no durará demasiado. Yo la vi en los cines Babel, no sé si aparte de mí y de Pablo había alguien más, quizá dos personas o tres más, y suelen durar poco en cartel, pero valdría la pena si la gente tiene interés, evidentemente el que no tenga interés y no quiera, pues que no vaya, pero si tienen un poco de interés, que espabilen, que vayan pronto para intentar presionar, para intentar con la presencia de algunos espectadores más que la película se mantenga un poco en cartel. Sí, porque si dice que estabais Pablo, tú y dos o tres espectadores más, eso es En muy poco, triste y muy poca gente, ¿no? sí. Mejor dicho, corrijo, no fue en esta en la que estábamos Pablo y yo, pocos espectadores más. Estábamos Pablo y yo. Pues Exactamente estábamos nosotros dos solamente. Es decir, poca gente yendo a ver esta película. Algo similar ocurre con Olga, una película que viene con nacionalidad suiza y que nos habla de Ucrania, pero no relacionado con la guerra, sino de lo que hubo anteriormente. Del momento, estamos en 2011, 2012, 2013, en esos años, y se va a centrar en una chica que se llama Olga, tiene 15 años, es gimnasta, gimnasta olímpica, gimnasta de élite, en un país, en Ucrania, en el que se suele cuidar este tipo de cosas, porque hay que recordar que la antigua Unión Soviética y luego todas sus repúblicas, pues uno de los elementos que tenían de las bazas que jugaban era precisamente en los Juegos Olímpicos, en las competiciones internacionales, con algunos deportistas y algunas deportistas realmente muy notables. Y en este caso nos encontramos pues esa especialidad de gimnasia, que bueno, son las barras paralelas asimétricas y ese tipo de cosas, el potro, todo este tipo de cosas que exigen además un esfuerzo y una capacidad deportiva enorme. Y eso dentro de que a veces son deportes que tienen poco lucimiento luego para quienes lo practican. ¿Y qué ocurre con esta chica? Bueno, pues que su madre es periodista. Es periodista en la época de Yanukovych, no sé si lo pronuncio bien. ¿Y qué ocurrió en esa época? Pues que es una época en donde el gobierno de Ucrania estaba muy cercano a Rusia, ay, perdón,
y lo que ocurría es que se admitía poca disidencia. No sé si ahora se admite más, incluso antes de la guerra, pero en ese momento se admitía poco la disidencia y no se admitía que los periodistas criticasen absolutamente nada. Y esta mujer, la madre de Olga, pues es un poco crítica con el sistema, incluso denuncia algunos casos de corrupción de tipo inmobiliario, y lo que ocurre es que en determinado momento pues la situación para ella y para su hija no va a ser demasiado buena. Y vamos a ver cómo la hija se traslada a Suiza porque el padre era suizo y en principio sigue entrenando allí con intención de inscribirse en las Olimpiadas y en las competiciones con nacionalidad suiza. Todo esto lo vamos a ver, pero a la vez se nos van a incluir no solamente las imágenes de entrenamiento, toda esa situación que está viviendo en un país nuevo, sino también todo lo que empezó a ocurrir en Ucrania, cómo la gente salió a las calles, ocupó las plazas y hubo una verdadera revolución. Y eso combinado va a dar lugar a una película singular, que también recomiendo a la gente para que vaya a verla pronto si es que le puede interesar, que creo que es oportuna, puesto que nos está hablando de ese momento en donde el gobierno, que prácticamente era satélite o estaba prácticamente puesto por Rusia y por Putin, pierde las elecciones, no pierde las elecciones, es retirado directamente, y lo que ocurre es que empiezan a ocurrir cosas como la invasión de Crimea y cosas similares que quizá hemos olvidado un poco, porque eso ya pasó, quedó ahí estancado, pero es el detonante, es el punto de partida de la guerra de Rusia contra Ucrania que estamos viviendo en la actualidad y que finalmente ha dado lugar a toda la situación de subida de precios de los carburantes, de la electricidad, todo ese tipo de cosas que conocemos. Entonces yo creo que es una película que está bien en sí misma, es una película muy correcta, entretenida más para la gente a la que le gusten todos estos deportes de gimnasia, gimnasia de fuerza, por decirlo de alguna manera, pero que tiene toda esa componente social y política de qué es lo que ocurrió en Ucrania desde el año 2011 en adelante y que ha llevado a la situación actual. Yo creo que es una película pertinente en ese sentido. Y está bien hecha, es una película además cortita, no llega a los 90 minutos, cuenta las cosas como las tiene que contar, es austera y además dentro de lo que es el mundo de la gimnasia, el mundo del deporte, también habla un poco de las rivalidades, las miserias, todo ese tipo de cosas que ocurren que en definitiva también tienen algún elemento de interés porque como mucho lo que hacemos es ver el resultado de estos deportes ya en las televisiones cuando hay competiciones y demás, pero también detrás hay otras cosas, esos entrenamientos exhaustivos, esas ganas de superación, ese tipo de cosas. No es una película maravillosa y excepcional, pero tiene suficientes elementos de interés como para que, como ocurre también con Cadejo Blanco, valga la pena. Se llama Olga, repito el título. La película de lanzamiento de la semana es española, La vida padre, con Carra Lejalde. Aunque parezca mentira, es la película realmente de lanzamiento. Ha tenido un apoyo en las televisiones enorme. Está en televisión española a todas horas, pero también en otras televisiones le han dado bastante cancha. Y es una comedia, que esto siempre está bien porque todo el mundo siempre nos pide comedias, a ver, tal, no sé cuántos. Lo que pasa es que no siempre son redondas. Esta tiene momentos que están bien resueltos, además se apoyan muchísimo en Carra Lejalde, que es un gran actor, incluso un gran actor cómico. Bueno, ya le vimos en Ocho apellidos vascos, que ya hacía también un papel bastante cómico. Aquí va por otro camino. Estamos en el mundo de los restaurantes de altísimo nivel, con estrellas Michelin y demás. Y este hombre, el personaje que interpreta Carrera Jalde, era el propietario de un restaurante y un día desapareció. Desapareció del restaurante y de la vida familiar. Dejó abandonada a su esposa, a sus hijos, que con el paso del tiempo reconvirtieron el restaurante en ese tipo de modelo de restaurante que a mí me gusta poco, tengo que decirlo, de cosas muy elaboradas, espuma de no sé qué, con un toque de no sé cuántos y tal, y ves ahí un cuadradito en el centro de un plato grande con unas manchas de colores que también te dicen que son de no sé qué y de no sé cuántos, y luego te cuesta el ojo de la cara. Pero tienen estrella Michelin. El caso es que este hombre, que era el propietario anterior del restaurante, que no tenía nada que ver con eso, era un restaurante más de batalla y además él era un tipo como muy del pueblo, muy combativo, y allí pues iban sindicalistas, iba todo tipo de gente. Bueno, pues este hombre reaparece un día, pero no reaparece en la casa ni en el restaurante, sino que su hijo se lo encuentra un día por la calle y dice, no puede ser, si es mi padre.
pero intenta huir de él inicialmente y luego pues no tiene más remedio que acercarse y hacerle un poco de caso. Es una película entretenida. Tiene chistes que están muy bien, muy acertados, algunos relacionados con el actual rey de España y con la monarquía y esto, y otros que son más rutinarios y más convencionales dentro de una historia que también se mueve por terrenos más convencionales. Yo diría que dentro del guión han recuperado un poco el espíritu de esos programas de humor de la televisión vasca, que también impregnaban un poco a ocho apellidos vascos. Pero en cualquier caso está bien hecha, está bien hecho el guión. Es un guión correcto, las piezas encajan y aunque luego va hacia una parte un poco más sensiblera, en general yo diría que está bastante bien. La casa entre los cactus es otra película española, no de tan gran lanzamiento, pero sí, bueno, más o menos con un cierto nivel de puesta en funcionamiento a nivel de publicidad y demás. Está protagonizada por Ariadna Gil y nos cuenta la historia de un matrimonio que un día volviendo a casa, viven en una zona residencial, se encuentra en medio de la carretera una niña que no habla castellano, habla palabras un poco incoherentes y que además es rubia y tiene aspecto de ser extranjera. La llevan a la policía, un orfanato y finalmente no la llegan a adoptar, pero sí que durante un tiempo la tienen cuidándola a ellos y poco a poco las cosas se van a ir complicando porque esta niña tiene problemas emocionales graves. No cuento mucho más. Es una película que va por el camino un poco del terror, porque ya casi la aparición de la niña es un poco esa línea, o tiene un poco esa línea que se impregna de elementos de terror, pero luego ese terror deriva hacia una parte de intriga que va más a lo cotidiano. Quizá no es tanto paranormal como podría parecer en determinado momento, sino que a lo mejor es más normal de lo que parecía, de lo que podríamos pensar que sería. Es una película correcta, no tiene mucho más. Lo que pasa es que es un poco cansina. No es que dure muchísimo porque no llega a los 90 minutos, pero se hace larga. Se hace larga y estás ahí como diciendo, hostia, ¿cómo puede ser que sea una película que se ve como tan larga cuando en realidad es una película corta? Yo creo que le falta parte argumental. O sea, debería haberse incluido más elementos, deberían haberse incluido más elementos en el argumento, lo que no sé es bien en qué punto, porque vas un poquito incluso por delante de lo que está ocurriendo y eso no es bueno para las películas. Libélulas es una tercera película española, nada menos. Nos encontramos ahora con una historia de barrios marginales, de dos chicas jóvenes que tienen sus ilusiones, que viven en un barrio pues, en malas condiciones, pero están un poco atrapadas allí, sobre todo una de ellas que está cuidando a su padre, que está con una enfermedad que le hace estar postrado en la cama permanentemente. Sueñan con irse de allí, con tener una vida mejor, pero en realidad están también atrapadas dentro de ese submundo de drogas, beber mucho, salir mucho y que no lleva en principio o no las va a llevar en principio a ningún sitio especialmente interesante. Tengo que decir que si ya con la película anterior, La casa entre los cactus, me pareció que siendo corta se hacía larga, esta que es un poquito más larga se hace más larga todavía porque es muy reiterativa. Y además, yo diría que en determinados momentos no encuentra su punto. 8 o 10 minutos para discutir, bueno, pues una va a visitar bueno, va a buscar a la otra que está en un gimnasio del colegio. Y está allí y tal, se está atando las zapatillas o algo así. Ah, no me dijiste nada, sí me dijiste, no sé qué, tal. Pues me voy corriendo, ala, no, no te vayas y tal. Y se producen unos diálogos absolutamente vacíos que duran y duran y duran y dices, esto hay que simplificarlo, esto hay que acortarlo porque para eso está la elisis y no puede llegar a ese punto en donde todo se reitere, para luego como conclusión sacar de, si es que nos queremos mucho, si es que somos muy amigas, bueno, aquello le falta contenido, le falta sustancia como para que podamos estar entretenidos mirando la pantalla. Más interesante, aunque irregular, Desierto Particular, una película brasileña, un poco como decía antes de la película de Guatemala, tampoco nos llegan muchas películas brasileñas, alguna más que de Guatemala sí, pero como llegan pocas, yo creo que el primer interés es que es una película de un país que tiene una cinematografía bastante más amplia que la de Guatemala, pero que por alguna razón en una época sí que llegaban hace muchísimos años, décadas de hecho, y ahora hace tiempo que no llega casi nada. Es una película sobre un instructor de la policía que ha tenido un problema porque con reclutas nuevos, con policías nuevos, pues se ha pasado un poco y a uno le ha causado daños graves.
y está en una situación de espera a ver qué pasa con él, porque evidentemente no está muy de acuerdo con sus métodos. En medio de eso intenta salir adelante, pues consiguiendo trapicheos, guardia de seguridad en una discoteca, cosas así de ese estilo. Y a la vez, como telón de fondo, lo que tiene es una especie de relación amorosa con alguien que vive, pues digamos, a 1000 o 1000 y pico kilómetros de distancia, porque Brasil es muy grande. Es una mujer con la que va intercambiando mensajes, fotografías y cosas similares. Y bueno, pues vamos a ver un poco qué ocurre con esa relación. No cuento nada más porque la película pues tiene su intríngulo y su elemento de interés precisamente en el desarrollo de esa relación. Yo creo que la primera parte está bien porque nos habla de un tipo que es bastante violento, que quizás no es el mejor instructor posible, porque si tiene ese grado de violencia, lo mismo la ejerce y los que la reciben, luego cuando ya tengan la titularidad completa de ser policías y estén en la calle, van a hacer algo parecido. Pero luego en la segunda parte de la película hay algo completamente diferente, se va más hacia la relación amorosa, hacia la relación sentimental que tiene, y a mí me ha interesado bastante menos. Con todo, es una película bien hecha, es una película correcta, nada que objetar en ese sentido, y es una película que se puede ver también. La Invitación es una película de terror, esta sí que es de terror, terror clásico. Estamos con una mujer que le gusta todo lo que tiene que ver con la alfarería, hacer cacharros y demás, quizá también por influencia de su madre ya desaparecida, pero que luego a la hora de la verdad, a pesar de que puede haber estudiado y demás, lo que trabaja es como camarera. Cuando hay un evento, cuando hay alguna cosa, pues le toca estar ahí repartiendo canapés y cosas similares. Es decir, un trabajo bastante poco satisfactorio. Y un día se encuentra con un tipo que le dice que son familia, que ella pertenece a la familia tal, que viene por la línea tal, que su bisabuelo, sí, sí, era su bisabuelo, ahora que lo pienso, en los años 20 tal, que su bisabuela, y le dice que ha comentado, bueno, posteriormente le dice que ha comentado esto con la familia y sobre todo con el abuelo, que ya es muy mayor y que es el patriarca de la familia y que están deseando conocerla. Solo hay un inconveniente y es que la familia vive en Inglaterra, es una familia aristocrática de Inglaterra y le propone una cosa, y es que dado que va a haber una boda en los próximos días, pues que vaya a Inglaterra y que la conozcan todos, porque están deseándolo. Ella evidentemente tiene un problema y es que no tiene dinero y él le dice que no importa, que coge el pasaje y se lo paga él, o lo mejor dicho, lo coge de los muchos puntos que tiene acumulados porque él viaja mucho. Y finalmente pues acepta la invitación. Y esa invitación, que es la que da título a la película, esto que se titula así, pues va a llevar a que se traslade a esa mansión aristocrática en la que va a empezar a ver que hay cosas, bueno, que no encajan del todo, hay cosas que son un poco oscuras. Y no cuento más porque digamos que la trama fundamental, aunque ya en la publicidad de la película se ha desvelado mucho, pues la trama lleva a que a mitad de película es cuando empiezan a verse las cosas que están ocurriendo y los porqués. Es una película curiosa, muy para aficionados al cine de terror, mal resuelta, con muchas trampas y sobre todo en la parte final con deficiencias gravísimas. Pero en cualquier caso, lo que hemos dicho ya en otras ocasiones, todas las semanas suele haber una o dos películas de terror. Estamos recuperando esa línea. Esta semana está La Invitación y también en cierta medida La Casa entre los Cactus. Y tienen un público que aunque no sea mayoritario, sí que da el sustento, sí que sirve de soporte para que haya una cierta asistencia al cine. Y finalmente, Lourdes, que es la película que yo creo que estabas esperando que comentase. Estás casi ya dispuesto a lanzarte a ir a verla y nuestra audiencia también. A ver cuándo llega, a ver cuándo llega. Es un documental, Lourdes es un documental sobre lo que ocurre en Lourdes. La gente seguro que no se lo podía esperar. ¿Y qué ocurre en Lourdes? Pues que hay unas peregrinaciones masivas y sobre todo que en muchas ocasiones lo que hace la gente es tener estancias de una semana. Sale de su casa, está allí varios días y luego vuelve a su casa. ¿Y quiénes son los que van a Lourdes? Bueno, pues básicamente los que van a Lourdes son gente que está pues, en una situación personal difícil. Por ejemplo, un hombre que tiene un niño muy pequeño, que tendrá 4 o 5 años, que está ya con cuidados paliativos porque va a morir. Y va allí a pedir a Dios, ya no que lo sanen porque no confía ni siquiera en ello, sino que los cuidados paliativos funcionen bien, que lo mantengan con vida durante el mayor tiempo posible, a ver si todavía pudieran disfrutar de su vida durante un año. Desde eso hasta personas con enfermedades muy duras, que van en silla de ruedas, que están en unas condiciones terribles, absolutamente terribles,
y que van allí pensando en que puede haber un milagro que les devuelva la vitalidad, que les devuelva la situación que tenían antes. Por ejemplo, una mujer que fue atropellada por un coche. La película nos muestra todo esto y nos muestra cómo es toda la situación que hay en Lourdes, en la que, bueno, hay que decir que hay una industria del milagro prácticamente montada alrededor de ese sitio en donde se supone que se apareció la Virgen y en donde la gente necesita creer incluso que la tarde anterior alguien grabó algo con un móvil y resulta que ese algo era la Virgen y es una imagen así difusa al fondo, pero era la Virgen, no es un reflejo ni es nada, fue un instante, pero es la Virgen que se materializó. Bueno, la película no tiene interés, hemos visto ya muchas películas de este tipo, excepto para creyentes muy creyentes, e incluso yo diría que se les va un poco de las manos, porque normalmente estas películas son muy devotas y lo ponen todo bien, pero en la parte final hay que decir que sin darse cuenta han metido un poco de crítica, porque los cuidadores, los enfermeros, enfermeras, pues hay un momento en que se burlan un poco de la gente que va allí. Se burlan o incluso ridiculizan situaciones o comentan situaciones que se producen. Ay, esta que se cagó, no había manera de limpiarle los pañales, lo puso todo perdido, no sé qué y tal. Y no solo eso, sino que algunas imágenes nos muestran el grado industrial de funcionamiento de Lourdes. Pues por la tarde hay gente que coge y gente que trabaja dentro de la gruta, dentro de la iglesia, y lo que hace básicamente es dedicarse a quitar todas las velas del día anterior, a limpiar los soportes para las velas, para que al día siguiente muchos miles de personas adicionales vuelvan a traer velas, vuelvan a ponerlas, porque, como digo, es un gran negocio. Creo que se les ha escapado un poco esto, no creo que sea la intención de la película el ser críticos con todos estos temas, pero en cualquier caso, pues es llamativo que se les haya ido la mano un poco en esa línea. De las películas de la semana, y termino ya, bueno, pues Cadejo Blanco yo creo que sí que se puede recomendar. Olga también, pero es una película un poco más pequeña y Desierto particular tiene elementos interesantes, aunque no es redonda. Es decir, no hemos tenido una mala semana para lo que son los estrenos habituales. No, está bastante bien lo que has contado, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, Bueno, Juan, y luego está La vida padre, que como yo, comedia, si alguien quiere ir solo al cine a desconectar completamente, se va a reír en algunos momentos, sin lugar a dudas, aunque luego sea aburrida en otros. pues nos apuntamos porque nos hace falta reírnos de vez en cuando. Eso Sí, sí, es cierto. así. Juan, lo vamos a dejar por aquí y la semana que viene volvemos a charlar aquí en Giure Directa en Radio Clara, pero le recordamos a la audiencia que los jueves, a partir de las 10 de la noche, estáis por aquí, Pablo y tú, para contarnos y hablar más sobre los estrenos que van produciéndose esta semana. Así que Efectivamente. salud y hasta Salud. la semana que viene, Juan. Salud. Salut. Lliure directe Radio Clara, fins ací l'espai que dediquem a parlar de cinema, de les estrenes amb el nostre company Juan Ángel Saiz, company de Clartelera, de bandes sonores i de cinema film obert.